Hola a todos, en dos vídeos anteriores hemos empezado ya a tratar el límite de funciones cuando x tiende a más infinito. Lo hemos comprobado de manera gráfica. Hemos visto que gráficamente se podía ver fácilmente como al acercarnos cada vez más hacia la derecha, es decir, cuando tomábamos valores de x cada vez más grandes, la función podía tomar determinadas tendencias, que tendiera cada vez más hacia arriba, es decir, que su límite fuera más infinito, que fueran decrecientes, que su límite fuera menos infinito, que tendieran a un valor finito, concreto, o bien que tuvieran comportamientos periódicos u oscilantes que dieran lugar a la no existencia de límites cuando x tiende a más infinito. Bueno, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con el cálculo de un límite cuando x tiende a más infinito en el caso de que la función no venga expresada de forma gráfica, sino analítica? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a partir de este vídeo. Vamos a ver en concreto tres casos. En este vídeo nos vamos a centrar en los dos primeros, en otro vídeo posterior veremos el tercero, en los cuales tenemos que trabajar de un modo u otro con funciones polinómicas. No obstante, al margen de todo esto, estas técnicas que vamos a ver también se pueden argumentar para casos ligeramente diferentes de otro tipo de funciones, pero ya lo veremos más adelante. En cualquier caso, si nos encontráramos como funciones elementales, como el logaritmo de x o la función a elevado a x, o funciones hiperbólicas básicas, parabólicas o funciones raíz, es más o menos sencillo razonar cuál va a ser el límite de esas funciones cuando x tiende a más infinito, partiendo del conocimiento de las características de esas funciones. Por ejemplo, si tuviéramos que hallar el límite en el infinito de una función exponencial del tipo a elevado a x, cuando la base se encuentra entre 0 y 1, cuando a está entre 0 y 1, sabemos que esa función es decreciente y que tiene una asíntota en i igual a 0. Por tanto, cuando x tiende a más infinito, esa función se va a ir acercando cada vez más a su asíntota. Por tanto, la imagen de la función cada vez va a estar más cerca del valor 0. En ese caso diremos que el límite de esa función cuando x tiende a infinito pues será 0. En otros casos, pues, por ejemplo, si esa misma exponencial la tomáramos para la base mayor que 1, pues diríamos que el límite de esa función en el infinito sería más infinito, porque es una función estrictamente creciente y además muy creciente, ¿verdad? Bueno, en casos en los que ya nos empecemos a alejar un poquito más de estas casuísticas muy elementales, tendremos que empezar a implementar otro tipo de argumentación. Y de eso es de lo que vamos a empezar a hablar en este vídeo. En este vídeo nos vamos a centrar en el cálculo de límites para cuando estamos hablando de funciones polinómicas, en el cálculo de límites de funciones definidas como funciones de proporcionalidad inversa, no confundir con el concepto de función inversa o recíproca, y funciones de tipo racional, es decir, el cociente de dos polinomios. Bueno, empezamos. Supongamos que tuviéramos dos funciones, f de x y g de x. En este caso, g de x es menos f de x, si os fijáis, aunque eso no es lo relevante. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que cuando tenemos que hallar el límite de funciones polinómicas, en cualquier caso, por ejemplo, que tuviéramos que hallar el límite de f de x para cuando x tiende a más infinito, en este caso, entonces, estaríamos hablando del límite para cuando x tiende a más infinito de 2x cubo menos x cuadrado más 7x menos 4. Esto es un caso concreto, pero nos va a servir para entender qué es lo que ocurre siempre con las funciones polinómicas. En este caso, tenemos una función polinómica de grado 3. Si el grado de la función fuera otro, como os digo, no es relevante. En lo que quiero que os fijéis es en este detalle. Si nosotros empezáramos a hacer una tabla de valores en la que tomáramos valores de x cada vez más grandes, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, 50.000 millones si queréis, valores de x cada vez más grandes, lo que vais a comprobar es que va a haber un momento a partir del cual el valor que se deriva de sustituir x en el monomio de mayor grado se va a imponer sobre lo que aportan los otros monomios de menor grado. Repito otra vez. A partir de un cierto valor de x, la aportación del monomio de mayor grado va a ser muy dominante con respecto al comportamiento de los monomios de menor grado, porque ese grado mayor va a hacer que esa x, al elevarse en este caso a 3,
pues vaya a tener un comportamiento que evidentemente se va a imponer sobre el comportamiento de x al cuadrado o de x. Entonces, a partir de un cierto valor de x, ya no va a importar cuánto esté restando x al cuadrado, o cuánto esté sumando 7x, o cuánto esté restando 4, porque a partir de un determinado valor, el comportamiento del polinomio va a depender solamente del monomio de mayor grado. Eso es lo importante. Por tanto, cuando estemos hallando el límite de una función cuando x tiende a más infinito, y esto también vale para cuando x tiende a menos infinito, pero de eso hablaremos más tarde, entonces lo único que nos importa es fijarnos en el monomio de mayor grado dentro del polinomio. Por tanto, en este caso, y solo en este caso concreto donde estamos hallando límites en el infinito, entonces podremos decir que el límite de todo el polinomio, cuando x tiende a infinito, será igual al límite de x tendiendo a más infinito para el monomio de mayor grado. Y ya está. Lo que aporten los demás monomios de menor grado ya no es relevante. Como decimos, se va a imponer el comportamiento del monomio de mayor grado. Si el monomio de mayor grado tiende a más infinito, lo que aporten los demás no importa. Y si tiende a menos infinito, lo que importan los demás tampoco importa. Porque si a un número muy grande, le restamos varias cosas pequeñitas, pues no le va a cambiar nada, ¿verdad? Va a seguir siendo un número, en cualquier caso, cada vez más grande. Si tenemos un polinomio, lo que sí que no va a ocurrir nunca es que tengamos un límite finito o que no exista. Los comportamientos de los polinomios en el infinito nunca van a tender a un valor constante y nunca van a ser oscilantes o periódicos. Siempre se van a ir allá hacia donde se acerque el monomio de mayor grado. Y entonces, si sustituimos valores de x cada vez más grandes, evidentemente el valor del monomio se va a hacer cada vez más grande. Puede que se haga positivo o puede que se haga negativo. Y esa es la cuestión. ¿De qué va a depender? Pues va a depender sencillamente del coeficiente que tenga delante. Si ese coeficiente es positivo, entonces el límite va a ser más infinito. Y si el coeficiente es negativo, entonces el límite va a ser menos infinito. Esto que estoy diciendo solamente vale para cuando estemos hallando el límite para x tendiendo a más infinito. Si estuviéramos hablando del límite para x tendiendo a menos infinito, ahí hay que tener otras cosas en cuenta, pero eso es algo de lo que hablaremos en otro vídeo posteriormente. Aquí nos vamos a centrar en esto. Entonces, si estamos hablando del límite para x tendiendo a más infinito, solamente nos importa el coeficiente del monomio de mayor grado dentro del polinomio. El coeficiente, el numerito que le está multiplicando delante, al monomio de mayor grado dentro del polinomio. Si ese coeficiente es positivo, el resultado del límite va a ser más infinito, y si el resultado es negativo, perdón, si el coeficiente es negativo, el resultado del límite va a ser menos infinito. ¿Por qué? Pues porque si en x tomamos valores muy grandes que tienden a más infinito, 1.000.000, 100.000 millones, 1.000.000.000, 1.000.000.000, lo que queráis, x elevado a lo que sea, siempre va a ser un número gigantesco. Y al multiplicarse por su coeficiente, al fin y al cabo va a seguir siendo gigantesco, pero va a tomar el signo de su coeficiente, porque x elevado a lo que sea, si x tiende a valores muy grandes, va a ser positivo. Por tanto, positivo por un coeficiente positivo va a dar más infinito, pero si fuera positivo por un coeficiente negativo, daría lugar a menos infinito. En este caso, por tanto, como su coeficiente es positivo, este límite es más infinito. Sin embargo, si tuviéramos que estudiar el límite para la función g de x, va a ocurrir todo lo contrario. Si os fijáis, g de x tiene un coeficiente negativo, en este caso menos 2. Por tanto, el límite para x tendiendo a más infinito de esta función, que es menos 2x cubo más x cuadrado menos 7x más 4, va a ser lo mismo que el límite de otra función polinómica de un solo monomio, cuyo monomio coincidiría con el monomio de mayor grado de nuestro polinomio. Es decir, con el límite de menos 2x cubo para x tendiendo a más infinito. Y como antes x al cubo va a tomar un valor positivo muy grande, porque x tiene valores muy grandes en positivo. Como el coeficiente que tiene delante es negativo en este caso, menos 2, aunque si no hubiese ningún coeficiente, es decir, fuera 1, pero con signo negativo, es decir, menos 1, tuviéramos, por ejemplo, menos x al cubo, o nuestro polinomio empezara por menos x a la séptima o menos x a la octava. En ese caso, el monomio de mayor grado tiene coeficiente negativo, aunque sea menos 1. Tiene coeficiente negativo y, por tanto, un valor muy grande en positivo, x elevado a lo que sea,
por algo negativo, nos va a dar un valor muy grande, un valor absoluto, pero con signo negativo. Por tanto, en este caso, el límite de esta función en el infinito va a ser menos infinito. Este es el primer caso, el de límites de funciones polinómicas. Resumiendo, en el caso de funciones polinómicas, lo único que nos importa es el coeficiente principal del polinomio. Si ese coeficiente es positivo, el límite es más infinito; si el coeficiente es negativo, límite menos infinito. Ahora vamos a empezar a estudiar este segundo caso, el caso de funciones de proporcionalidad inversa. En este caso ocurre precisamente todo lo contrario. Daos cuenta de que si nosotros tuviéramos que hallar, por ejemplo, el límite para x tendiendo a infinito, en positivo, de la función 1 partido de f de x, que es un polinomio, entonces, en este caso, tenemos el límite para x tendiendo a más infinito de 1 partido por 2x cubo menos x cuadrado más 7x menos 4. Como hemos dicho antes, el comportamiento de los monomios de mayor grado, el comportamiento del único monomio de mayor grado se va a imponer sobre los demás. Por tanto, lo que aporten los demás es absolutamente irrelevante. En este caso, por tanto, esto va a ser absolutamente equivalente a hallar el límite de otra función definida de la manera 1 partido por 2x al cubo. El comportamiento de los demás monomios a partir de un determinado momento ya va a ser absolutamente irrelevante. Entonces, ¿qué ocurre en este caso de aquí cuando x toma valores muy grandes? Pues sencillamente que x al cubo, como antes, va a tomar valores enormes. Y al verse multiplicado por un coeficiente, en este caso 2, va a ser valores igualmente enormes. Por tanto, si tomáramos la división 1 partido de un número cada vez más grande, veremos que el resultado va a ser cada vez más pequeño, cada vez más cercano a 0. Si fuera necesario, os invito a que hagáis una tabla de valores y sustituyáis x por valores cada vez más grandes. Veréis que 1 partido por un valor que se va haciendo cada vez más grande, cada vez tiende más a dar el resultado de la división un valor más cercano a 0. Por tanto, en este caso, esto sería 1 partido por más infinito, esto lo vamos a poner entre paréntesis, 1 partido por más infinito, lo ponemos entre paréntesis porque matemáticamente no tiene sentido, esto es una indeterminación, por eso lo ponemos entre paréntesis. Es, digamos, que algo que conceptualmente nos ayuda, pero que rigurosamente desde el punto de vista matemático no es correcto. Entonces, tendríamos algo así como un resultado del tipo 1 partido de más infinito, y esto, si tomamos 1 entre un número enorme, al final nos va a dar 0. Esto significa que esta función, entonces, cuando tome valores de x cada vez más crecientes, se va a ir acercando cada vez más a 0. Además, como este valor del denominador es positivo, nos vamos a ir acercando cada vez más a 0 a través de valores positivos, pero por encima de 0. Porque son positivos. ¿Qué ocurre entonces si tomáramos el límite para x tendiendo a más infinito de, por ejemplo, 1 partido de g de x? Bueno, pues en este caso tendríamos el límite para x tendiendo a más infinito de 1 partido por menos 2x cubo más x cuadrado menos 7x más 4. Y al igual que antes, la aportación de los monomios que no son el de mayor grado cada vez va a ser más irrelevante. Por tanto, esto va a ser equivalente a hallar el límite para x tendiendo a más infinito de 1 partido por menos 2x cubo. Como hemos visto antes, x al cubo se va a hacer enorme en positivo. Al multiplicarse por un coeficiente negativo, en este caso va a ser menos por más, menos. Por tanto, esto nos va a dar algo del tipo 1 partido por menos infinito. Es decir, 1 partido por un número de valor absoluto muy grande, pero en negativo. En este caso, entonces, estaremos obteniendo valores cada vez más cercanos a 0, pero como el denominador es negativo, nos iremos acercando cada vez más a 0 a través de valores que están en negativo, menos 0, algo, quiero decir. Y esa es la diferencia con respecto al caso anterior. Aunque en los dos casos, 1 partido por algo muy grande, sea positivo o negativo, nos va a dar algo cada vez más cercano a 0, en este caso nos estamos acercando a 0 a través de valores positivos, y en este caso nos estaremos acercando a 0, en este caso nos estaremos acercando a 0, pero a través de valores negativos. Entonces, en el caso primero,
si nos encontráramos con la representación gráfica, veríamos que la función va disminuyendo hasta acercarse cada vez más a cero a través de valores positivos, y en el segundo caso se iría acercando cada vez más a cero, pero a través de valores negativos, y por tanto estaríamos en el caso de una función creciente, ¿vale? Estos son los dos casos que hemos visto: límite de funciones polinómicas y límite de funciones de proporcionalidad inversa. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre límites de funciones racionales, es decir, del tipo en el que nos encontramos un cociente entre dos funciones polinómicas. El razonamiento, como veréis, va a ser muy parecido al que hemos utilizado aquí. Al fin y al cabo, lo que nos importa es qué ocurre con el monomio de mayor grado, porque se va a imponer sobre los demás. Y el coeficiente del monomio de mayor grado nos va a decir cuál va a ser el signo de la tendencia, si vamos a ir a más infinito o a menos infinito. Esto, como digo, muy importante, vale solamente para los límites de x tendiendo a más infinito. Cuando x tienda a un número concreto, ya lo veremos más adelante, eso no tiene nada que ver. Cuando x tienda a menos infinito, el razonamiento tendrá algunas similitudes, pero tendremos que tener en cuenta también el signo de la x. No os preocupéis por esto, lo veremos más adelante en otro vídeo, ¿de acuerdo? Lo importante en este caso es que el límite de funciones polinómicas va a ir a más infinito o a menos infinito dependiendo de si el coeficiente principal es positivo o negativo, y el límite de funciones de proporcionalidad inversa siempre va a dar 0. En algunos casos nos acercaremos a 0 a través de valores positivos y en otros a través de valores negativos, pero en cualquier caso, 0. Y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre esto.